A vos no te pasaría, pero todos conocemos a alguien que ha sido estafado. O recibiste alguna propuesta que por alguna otra razón rechazaste. Las estafas están más vivas que nunca. Y hoy vamos a conocer a 3 de los estafadores más infames de todos los tiempos, que construyeron imperios simplemente con mentiras. Arrancamos con el puesto número 3. Un hombre que convirtió el fraude en un estilo de vida y engañó a miles durante décadas. Joseph Yellow Kid, el teatro del fraude. Se calcula que estafó más de 8 millones de dólares. Y no con violencia, sino con pura astucia. Creaba personajes, usaba accesorios detallados y contaba con la participación de múltiples cómplices. Su escenario era el mundo real y los engaños estaban tan bien armados que podía estafar hasta al más desconfiado. Se vendía como un experto con información privilegiada. En una ocasión descubrió un enorme yacimiento de petróleo. Incluso instaló todo un sistema de tuberías con crudo real. Luego se lamentaba de no tener fondos suficientes para explotar tanta riqueza. Y ahí aparecían los inversores ambiciosos. Hizo lo mismo con minas de oro y plata. También organizó peleas de boxeo y carreras de caballo arregladas. Llegó hasta el punto de crear un falso centro de apuestas. Pero él no tenía límites. Hasta vendió perros callejeros, haciéndolo pasar por ejemplares de la raza más pura. El Firulais pasó a ser de la alta sociedad, pero esta fue solamente una parte de su repertorio. También jugó con la desesperación y la necesidad de las personas. Montaba grandes espectáculos presentando un elixir mágico que supuestamente curaba todos los males, prometiendo milagros divinos a enfermedades terminales. A pesar de todas sus estafas, solo pasó pocos años en prisión y después publicó su autobiografía, donde daba consejos para no ser estafado, convirtiéndose en una irónica figura pública. Yellow Kid murió a los 100 años, porque cuando uno está desesperado y quiere creer, no importa qué tan absurda sea la historia que se nos cuente. Si te parece una locura montar estafas colosales, espera a conocer al siguiente personaje que se lo vincula con un sistema que al día de hoy engaña a millones de personas. Puesto número 2, y es para el personaje que dio nombre a uno de los fraudes más infames de todos los tiempos. Es para Carlo Ponzi y su esquema que está más vivo que nunca. Una vida de lujos, mansiones, autos deportivos, joyas. Esta imagen de éxito cuidadosamente construida es un anzuelo, como estos vendedores de curso de humo actuales, como el conocido Masivo Bro. Ponzi se mudó de Italia a Canadá y ya desde entrada empezó a trabajar en un banco bastante turbio. El dueño se escapó con la plata de sus clientes y parece que este fue una fuente de inspiración para el Carlo. En vez de buscar otro trabajo, falsificó un cheque de más de $400. Lo agarran y va preso por primera vez. Origen del imperio Ponzi. Ya instalado en los Estados Unidos, él descubrió unos cupones de correo internacionales. En la Primera Guerra Mundial, el valor de las monedas europeas se desplomó, así que un cupón comprado barato en Europa podía cambiarse por sellos que valían mucho más en Estados Unidos. La multiplicación del engaño. Ponzi le pagaba a los primeros inversores en tiempo y forma. Pero ese dinero en realidad venía del capital de los nuevos que llegaban. Cuando amigos y familiares veían las jugosas ganancias, no dudaban en sumarse. Era como el marketing de influencers de la época. Y para que todo pareciera real, fundó la Securities Exchange Company. Aunque ni siquiera estaba registrada ni regulada, el nombre sonaba oficial y daba confianza. El despertar de la realidad. El fenómeno Ponzi creció a una velocidad impresionante, moviendo millones de dólares y engañando a cerca de 40.000 personas. Pero la trampa era el esquema en sí. Solo podía seguir funcionando mientras ingresaran más y más nuevas víctimas. Pero un día la verdad salió a la luz. Un diario publicó artículos que sembraron grandes dudas. El caos fue inmediato.
El sistema colapsó y los inversores empezaron a exigir que les devolvieran su dinero. Se estima que Carlo Ponzi defraudó alrededor de 20 millones de dólares actuales. De esa cantidad solamente se pudo recuperar un tercio. Lo condenaron a 5 años de prisión y después fue deportado a Italia. Intentó hacer nuevas estafas. Incluso estuvo colaborando con Mussolini. Murió en la pobreza en Río de Janeiro, habiendo dejado un legado de engaño cuyo nombre sigue resonando hasta hoy. La base siempre es la misma. Alguien gana solo porque otro pierde. Pero lo del próximo ya no fue solo una estafa, fue una tragedia. Una pesadilla disfrazada de paraíso. El puesto número 1 es para George McGregor. El nacimiento de un país imaginario. Su apellido resuena con el de un famoso luchador irlandés. Y no es casualidad, ambos pertenecen a un histórico clan de guerreros que lleva el nombre de su apellido. Orquestó una de las estafas más colosales y crueles de la historia. Pero también luchó junto a Simón Bolívar en las guerras de independencia de Hispanoamérica. Después llegó a Honduras, donde aseguró haber firmado un tratado con un rey nativo, que le cedía un vasto territorio. A su nuevo reino lo bautizó como Pollais. Ya de vuelta en Europa, empezó a tejer la fantasía. Publicó un libro bajo un seudónimo, en donde describía su reino como un paraíso terrenal. Tierras fértiles, ríos repletos de pepita de oro y de plata, majestuosos edificios, un gran puerto, una población nativa amistosa y la ausencia total de enfermedades. McGregor llevó la mentira a un siguiente nivel, hasta creó su propia bandera, un escudo de armas y su moneda. Su poder de persuasión fue tal que llegó a imprimir billetes de su supuesto país, que también contaba con un ejército y cargos públicos. Inclusive emitió bonos de deuda pública. Se estima que al valor actual logró defraudar miles de millones de dólares, pero él fue más allá. Organizó expedición de colonos y en un total partieron 7 embarcaciones rumbo a Pollais. A bordo unos 250 tripulantes, compuesto por hombres, mujeres y niños, todos cargados de sueños, ilusiones y esperanzas. De una nueva vida en el supuesto paraíso, el despertar en una pesadilla. Cuando los nuevos colonos llegaron al supuesto Edén, descubrieron que no existía ni puerto, ni ciudad, ni nada de lo que se les había prometido. Solo una jungla densa y pantanosa, infestada de mosquitos y enfermedades mortales como la malaria y la fiebre amarilla. Sin ninguna infraestructura ni provisiones, la gran mayoría murieron en este infierno disfrazado de paraíso. La verdad salió a la luz, revelando la horripilante farsa. McGregor fue arrestado, pero increíblemente logró evitar condenas serias. Y fue absuelto en varios cargos. A pesar de la magnitud de su engaño y la cantidad de vidas que arruinó, nunca enfrentó a la justicia de acorde a sus actos. Dejó un legado oscuro como el hombre que vendió un país que solo existía en su imaginación. A veces el fraude no es solo de dinero, es prometerle el futuro a alguien y después quitárselo. El poder de la impunidad y la idolatría. Lo más fascinante y quizás inquietante es cómo algunos de estos maestros del fraude, al alcanzar una escala monumental de sus estafas, lograron eludir la justicia. A menudo pasaron muy poco tiempo en prisión o fueron absueltos, incluso después de arruinar miles de vidas inocentes. Sus historias, lejos de ser solo lecciones de advertencia, se convirtieron en relatos legendarios. La figura del estafador, con su carisma e ingenio, ha sido curiosamente idolatrada por el público. Para algunos son criminales sin alma, para otros fuentes de admiración e inspiración. Y ahora te pregunto, ¿cuál va a ser tu siguiente video de Según Guille?